Mesa Política. Bueno, hay un tema que les propongo a Sergio y a Lorenzo, de alguien que muy probablemente conozcan porque pues tiene que ver con la vida académica, con el Colegio de México en su momento y con la diplomacia. Hay una situación pues lamentable y bochornosa en relación a un diplomático de mucha trayectoria que es Ricardo Valero. Ricardo Valero, bueno, pues está envuelto en un escándalo por haber sido pillado, digámoslo así, al parecer robándose un libro en Argentina el pasado 26 de octubre, que incluso estaba en la fase previa de las elecciones en Argentina cuando ocurrió esto. Y bueno, pues la policía de Buenos Aires recibió una llamada en la comisaría a través del 911 por un delito menor en la librería El Ateneo. Y bueno, pues este hombre había sido acusado de robar un libro y el personal de seguridad de la librería pues lo retenía en el lugar. Se trataba de Ricardo Valero, embajador de México en Argentina. Ya Infobae ha difundido el video de ese día que muestra al diplomático, pues sí, tomando el libro de uno de los estantes de la librería para después esconderlo entre pues las hojas de un periódico y tratar de salir sin pagar el libro en cuestión. Así que pues es una situación lamentable que envuelve a un político como Ricardo Valero, como un diplomático como Ricardo Valero. El tema aquí es que de inmediato la Cancillería, y aquí es un tema importante porque es una conducta específica que está haciendo, bueno, pues que está generando esta reacción inmediata de la Cancillería, que dice a través de Marcelo Ebrard lo siguiente: he solicitado al Comité de Ética analice el caso del embajador en Argentina acusado de robar libros en una famosa librería, bueno, robar un libro, porque ahí se ve en la imagen que es un libro. Por lo pronto he ordenado regrese a casa, dice el canciller. De comprobarse que el video es veraz, será separado del cargo inmediatamente. Cero tolerancia a la deshonestidad. Y agrego, Sergio, Lorenzo, lo que dijo el presidente López Obrador esta mañana, porque le preguntaron de este tema, pues porque es un asunto, pues al final de cuentas importante, porque es México a través de su representación diplomática que está viviendo una situación bochornosa. Esto dijo el presidente López Obrador esta mañana en Palacio Nacional. En el caso de el embajador Ricardo Valero, se trata de una persona con una trayectoria, yo diría, limpia en política exterior. Es importante que se sepa, Ricardo Valero es un diplomático de carrera, un hombre con mucha cultura, fue en los mejores tiempos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, subsecretario de Relaciones Exteriores, fue legislador, coordinador del grupo parlamentario del PRD, una gente muy cercana a Porfirio Muñoz Ledo, sobre todo en lo que tiene que ver con la política exterior. Es un hombre mayor, por eso se decidió que él nos representara en Argentina por toda su trayectoria. Es un internacionalista de primer orden. Se da este caso lamentable. La Secretaría de Relaciones Exteriores lo está atendiendo para ver qué procede, que no haya linchamientos públicos, políticos,
Por eso doy los antecedentes. Pues es el caso de Ricardo Valero. Sergio, ¿cómo ves este asunto? Carmen, tres niveles, tres ángulos. El primero, lamento muchísimo lo que está viviendo Ricardo Valero en el plano estrictamente personal, porque, como sabes, él es egresado del Colegio de México. Muchos de los profesores tenemos una larguísima relación personal, profesional, con Ricardo, y me sabe mal, incluso algo que no se ha mencionado, él coordinó una colección de volúmenes sobre el 68 que sacó la Universidad Nacional Autónoma de México. Es decir, es un funcionario, un intelectual con una larguísima trayectoria, y es lamentable, pero muy ilustrador de la cultura mexicana lo que le pasó, lo que me lleva al segundo comentario. Lo interpreto como que se le hizo fácil agarrar el libro. El video es muy claro, vamos, al respecto. Agarró el libro y no lo iba a pagar. Sí. Se lo iba a robar, vamos. No hay manera de utilizar un verbo que disimule el hecho tan grave, pero yo he observado en muchísimas ocasiones entre funcionarios mexicanos en la vida pública la dejadez con la cual se maneja el presupuesto público, bajo el supuesto de que quien ocupa un cargo de responsabilidad tiene el derecho a pues agarrar pellizcos de aquí, pellizcos de acá. Algunos se sirven con cucharones pozoleros y le echan a sus cuentas de banco, como lo vemos ahora con la presunta corrupción de Emilio Lozoya, bueno, presunta más que presunta, evidente, o Carlos Romero de Champs, y Lester Gordillo y tantos otros. En ese sentido, hay esa tradición de indiferencia hacia estas pequeñas raterías que van erosionando no solo el presupuesto, sino más grave aún la ética pública. Entiendo que para algunos es un exceso puritano el exigir un comportamiento de monje trapense quienes entran al servicio público, pero en los momentos que vivimos, que vive el país, ante el saqueo que padecimos, pues es necesario que se exponga, se discuta de dónde viene esa tradición y cómo puede ser corregida. Yo sostengo, porque también conozco de funcionarios o seres humanos mexicanas que manejan presupuesto y que lo han hecho con enorme pulcritud y sin desviar un solo peso de lo que está a su disposición. En ese sentido, me voy al tercer comentario. Creo que Marcelo Ebrard está interpretando los tiempos que corren y tomó dos buenas decisiones. Su tuit es muy claro al respecto: llamar al embajador, esclarecer perfectamente los hechos. Hay que darle audiencia a Ricardo para que diga lo que tenga que decir, y como Marcelo asegura, de comprobarse la ratería, será separado del cargo, lo cual habla bien de Marcelo Ebrard, habla bien, en este caso, habla bien de la 4T. Y aquí, pues, sin embargo, desafortunadamente, esta misma dureza y claridad que se observa en este caso, se hace laxitud frente a otros personajes ligados a la 4T, a Morena. Me voy a referir a dos casos concretos para ejemplificar que con esta pulcritud con la cual se lanza el mensaje de que no se van a tolerar estas raterías, se sigue tolerando excesos a otros personajes. El primero es el caso de Bonilla en Baja California. Ahí no que haya documentación de que él sea corrupto, pero sí ha habido rumores de compra de votos, que hubo compra de votos para lograr que su
periodo se pasara, que algunos diputados aprobaran pasar de 2 a 5 años. Que yo sepa, no hay una investigación de parte de la Secretaría de la Función Pública o de Morena, del Comité de Honestidad y Ética, no recuerdo el nombre, en donde está Héctor Díaz Polanco. El segundo es el caso de Morelos. Aparecen constantemente rumores de el comportamiento inadecuado del medio hermano del gobernador Cuauhtémoc Blanco, y tampoco hay ninguna expresión de preocupación de Morena, y no se olvide que el gobierno de Morelos es, al menos en una tercera parte, parte de Morena, es decir, Morena fue uno de los partidos que en coalición llevó a Cuauhtémoc Blanco a la gubernatura. En síntesis, lamentable la tragedia personal para Ricardo, una forma triste de terminar la carrera, si es que se confirma la ratería, pero muy ilustrativa de esa laxitud de los funcionarios mexicanos frente al patrimonio público, en este caso privado, y pues ya que aplican el rasero en un lado, esperamos que lo apliquen por parejo, porque el saqueo, sí, en eso comparto plenamente la lectura que hace el titular del Ejecutivo, fue monstruosa, se les pasó la mano, y la corrección vendrá cuando se lance el mensaje de que habrá cero tolerancia ante la corrupción, sea esta minúscula o mayúscula. Pues sí, queda la parte para escuchar a Ricardo Valero, qué es lo que tiene que decir. Queda una franja de posibilidad de que pueda tener algún tipo de padecimiento como ser cleptómano, por ejemplo, o no, o se robó el libro simplemente porque le pareció fácil. No sabemos, Lorenzo, lo que venga de la investigación, pero claramente no se podría sostener a la representación diplomática de México en un país, en este caso en Argentina, cuando está circulando ampliamente en Argentina y en México y en donde quiera que se vea, pues una escena bochornosa como esta, lamentable sin duda por el personaje que es. Además de todo lo que se ha dicho, también participó, hay que decirlo, en las negociaciones de Contadora, fue también una parte importante de la representación mexicana en aquellos años, y tantas cosas que van vinculadas a la biografía de Ricardo Valero. Lorenzo. Carmen, en este caso yo sí me abstengo por completo de comentarlo. Ricardo, no digo que sea un amigo profundo, pero sí es alguien al que conocí desde hace muchos años. Me he llevado bien con él en todos los momentos en que nos hemos visto. Su esposa es también mi amiga, y incluso he tratado a su hija, que está en el mundo académico. Entonces, objetivo no puedo ser. Me gustaría saber cómo puedo, pero no creo que haya nada que yo pueda hacer para apoyar a Ricardo. No quiero distanciarme de él en este momento. Es quizá los momentos en que menos se debe uno de distanciar de alguien con el que ha trabado una amistad. Entiendo desde luego la posición de Ebrard y de la Secretaría de Relaciones. No tenía otra salida, no hay otra salida. Es una cosa tan minúscula, tan pequeña, pero en el contexto de una embajada que es el representante personal del presidente ante el gobierno, ante el que se acredita, pues no hay otra salida. Realmente lo siento mucho, porque sí, Ricardo es un servidor público, es un funcionario de carrera, ha hecho lo mejor que él ha podido en los diferentes puestos en los que ha estado, y tuvo esta debilidad que yo conozco a algunas personas que desde la universidad
se ufanaban de la expropiación de libros en las librerías, en cierto sentido era parte de la cultura que en esos 18, 19, 20, 20 tantos años dominaba en el ambiente universitario, de si no hace uno la revolución, por lo menos expropiar un libro, que conste, yo no lo he hecho nunca, pero entendía a esas personas y el riesgo que corrían, pues no era mucho, la verdad. En última instancia, tenían que pagarle una regañada, etcétera. Es una cosa menor, infinitesimal, no se puede ni siquiera intentar comparar con las mañas y la brutalidad del robo, del saqueo que han hecho de México un país que se le tiene en el mundo por corrupto debido a sus funcionarios. Este es un libro de menos de 200 pesos, pero la circunstancia que lo rodea, si hubiera sido Ricardo un turista y tiene este problema en Argentina, no hubiera pasado de una multa que tuviera que pagar, además de el costo del libro, pero la circunstancia política que rodea este hecho, pues lo ha agrandado al punto que tú y yo estamos hablando de algo que, bueno, vengo de la Feria del Libro, ahí vi in situ a un estudiante llevarse un libro y luego el que estaba vigilando el stand, ¡pum!, que lo agarra y bueno, lo humilló de manera obvia. Yo ya me fui, no quería yo seguir viendo esa escena, pero no pasa de eso. Ese muchacho se va a acordar de cuando lo agarraron, lo pescaron llevándose un libro. Esto alcanza unas proporciones realmente fuera de... Las proporciones son fuera de proporción, salvo porque se trata de un embajador. Y un embajador, pues eso representa a un presidente, a un gobierno y a un país. Y este incidente menor, pues se ha vuelto en algo muy mayor. Pero insisto, Ricardo Valero es alguien que conozco, al que le tengo aprecio, a él y a su familia. Lo siento mucho y no sé cómo mostrar mi solidaridad con él, pero en fin, pues los amigos se apoyan cuando están en malas condiciones. En malas condiciones. Pues ahí está lo que dice Sergio, lo que dice Lorenzo sobre este incidente lamentable, bochornoso, ni hablar, que ha obligado obviamente a la Cancillería a pedirle que regrese a casa e investigar qué puede decir Ricardo Valero del asunto. Pues no hay más que dos opciones: que tuvo este desliz inadmisible para una persona que representa un país en otro país, y en este caso pues dejar muy mal parado a México, porque la escena nos ridiculiza, digámoslo así. Él no es Ricardo Valero, era el embajador de México en Argentina robándose un libro, y esa connotación no se puede soslayar. El libro, efectivamente, de menos de 200 pesos, 189 pesos, dicen las crónicas y la información, un libro sobre una biografía. Qué curiosa cosa. Bueno, no, cada quien tiene sus aficiones, ¿no? Una biografía sobre Giacomo Casanova. Le interesó a Valero la biografía de Casanova, este personaje, el gran seductor, ¿no?
este gran seductor Casanova, que bueno, pues al final de cuentas estaba interesado en conocer su biografía o en ampliar su conocimiento del personaje, y ese es el libro que decidió llevarse Ricardo Valero. Y bueno, pues estaremos al pendiente para dar cuenta de lo que venga desde la Cancillería, que reaccionó de inmediato con esta pues solicitud de regreso a casa, como dice la comunicación, y abrir las investigaciones correspondientes. Veremos en qué termina esta historia de un personaje, ciertamente, como ustedes lo han dicho, un intelectual, un académico, un diplomático, un hombre de larga biografía que ha participado de muchas cuestiones a lo largo de su historia en representación de México, y que PUC tiene este incidente que tendrá, ni hablar, que ser esclarecido. Así que bueno, dejamos hasta aquí el tema de Ricardo Valero y sus repercusiones.